En este tutorial vamos a aprender a diseñar la estructura de un proyecto de tesis con Word. Generalmente las universidades nos solicitan realizar el proyecto de tesis o el informe final a través de lineamientos u orientaciones para definir su diseño. Esto está expresado a través de, por ejemplo, el tipo de letra, la estructura, el formato de los capítulos, etc. Esta es una pequeña muestra de cómo podríamos hacer más eficiente el diseño. Tomamos entonces el primer punto donde dice tipo de letra Times New Roman 12. ¿No? Si nos dicen que el tipo de letra es Times New Roman, inmediatamente lo que vamos a realizar es ir en esta parte donde se menciona normal. Hacemos clic, botón derecho, modificar, elegimos el tipo de letra, Times New Roman, número 12, es lo que se menciona acá, listo, Times New Roman 12, bien, nos dan también una estructura general y como ejemplo, vamos a revisar este libro, Metodología de la Investigación, perteneciente a Ñaupas. En la página 100 se observa una estructura que vamos a utilizarlo como un ejemplo nada más. Pegamos la estructura, un pegado sencillo. Esta es la estructura. ¿Qué más? El formato dice de los capítulos negrita. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es los capítulos como este, por ejemplo, sea en negrilla. Para ello, los capítulos más grandes, hacemos clic en título, botón derecho, pintamos de color automático, escogemos el tipo de letra, Times New Roman, hacemos que sea negrilla en el tamaño número 12 y hacemos clic donde dice título. Lo mismo para el marco teórico y luego para las hipótesis y variables, por ejemplo. Esto será el capítulo número 1, pero a continuación es preferible, por la experiencia, hacer que esto sea manual. He colocado entonces en números romanos 1 punto y cuando hago el espacio, inmediatamente Word empieza a tomar de forma automática el control del diseño. Pero lo mejor es hacerlo de forma manual, por lo tanto voy a hacer un control Z y continuar trabajando. Luego tenemos acá los subcapítulos que podrían ser estos. Aquí ya debo hacer clic en el título número 2. Vamos a colocar en negrilla el tamaño de letra, de repente un 12, el color automático, el tipo de letra Times New Roman, de repente en los párrafos el espacio interlineal 0 o 2 y luego 6 y colocamos acá para esto la situación problemática, el título número 2. Esto será 1.1 y seguimos revisando. Dice formato del texto normal, espacio interlineal 1.5. Bien, entonces acá vamos a empezar a escribir nuestra situación problemática. En el país, etcétera. Selecciono esta parte y esto va a ser
el texto normal. Para ello hago clic en normal, botón derecho, modificar, espacio interlineal 1.5, como dice ahí. El tamaño de letra es 12, el tipo de letra Times New Roman, aceptar y empezaremos a escribir, etcétera, etcétera. Este es el siguiente subcapítulo. Selecciono título número 2 y ya está, 1.2, y escribimos por acá. Es solo un ejemplo. La justificación es un capítulo número 2, por lo tanto colocamos 1.3. Los objetivos también es un subcapítulo 1.4. Y estos son capítulos como sueltos. El marco teórico es un título principal, es el capítulo número 2. Los antecedentes es 2.1 y es un subcapítulo, o sea, título número 2. Y voy haciendo eso en toda la estructura. Luego de terminar la estructura, como se ve acá, en esta parte se indica el nombre de la universidad, el nombre generalmente de la facultad, título de la investigación o del proyecto, el nombre del tesista. Es solamente un ejemplo. Control N, Control T. También nos pueden dar algunas indicaciones respecto al tamaño de letra. Bien, ¿qué es lo que nos falta? Las márgenes, que también puede ser una indicación. Eso lo vamos a hacer a través de la disposición, márgenes, y luego acá habrá que indicar esas márgenes que son sumamente importantes para nuestro trabajo. Estamos solamente haciendo un ejemplo. Las tablas y figuras en esta parte de las bases teóricas, como un ejemplo nada más, solamente un ejemplo. Insertar una tablita por acá. A veces las tablas se ven más espaciadas de lo que corresponde, por lo tanto conviene en esta parte hacer que en las opciones de interlineado sean 0, 0 como anterior y posterior, y el espacio sencillo, de esta manera. Los títulos se hacen a través de referencia, insertar título. Tenemos aquí una tabla y podríamos poner composición de la variable. Es un ejemplo nada más. Y este estilo de la tabla se puede ubicar acá como descripción. Haré la modificación correspondiente, indicando que esto debe ser de color automático, al centro, el tamaño como corresponde 12. Respecto a las figuras, supongamos que tenemos una figura que vamos a indicarlo aquí. Si esta es una figura que se inserta, generalmente es en blanco y negro. En esta oportunidad, los títulos de las figuras se hacen ya no en la parte superior, sino en la parte inferior. Por lo tanto,
nos vamos a referencias, insertar título, buscamos aquí figura, si no existe lo creamos con nuevo rótulo, proceso de inducción, ¿no? Proceso de inducción. Vamos a hacer otro ejemplo. Insertamos nuevamente una figurita aquí como un ejemplo nada más. Y luego, como se había indicado, nos vamos a referencia, insertar título, figura. Y vamos a indicar, por ejemplo, el circuito. Es un ejemplo, con su fuente se supone. Bien, ahora llegamos ya a la parte final. ¿Por qué? Porque vamos a hacer ahora el índice. Entonces colocamos aquí índice o posiblemente tabla de contenido. Si es que nos solicitan con ese nombre, por supuesto. Bien, para la tabla de contenido nos vamos a referencias, tabla de contenido y luego tabla de contenido personalizado. Acá podemos indicar de cuántos niveles. Como tenemos capítulo y subcapítulo, en esta parte de modificar indicamos que el primer capítulo va a tener el tipo de letra Times New Roman, tamaño número 12 y quisiera que sea en negrilla. Y luego en el capítulo número 2, ¿no? Que es este, vamos a decirle que sea Times New Roman, pero esta vez ya no negrilla, y la letra que sea número 12. Por lo tanto tendremos acá nuestra tablita, control N, control T, en la forma que nosotros deseamos. Es posible que nos pidan también el índice de tablas y figuras, y para ello nos vamos a ir en esta parte donde dice insertar tabla de ilustraciones. Lo primero que podemos escoger son las tablas. Estas van a ser representadas a través de Times New Roman con el tamaño número 12, como se ve ahí. Y luego haré lo propio para las figuras, como aparece acá automáticamente. Control N, control T, tilde donde corresponde. Entonces todo esto estará con control enter en la siguiente página, de tal forma que si acá por ejemplo escribo o hago una tablita, vamos a ver, insertar tabla. Bueno, para que sea más rápido voy a llevarme esta tabla acá, como un ejemplo nada más. Vamos a colocar, como repito, el título a través de referencia, a través de insertar título, elijo tabla, hago aceptar, dos puntos, autores, podría indicar acá. No olvidemos que los títulos, preferible de manera centrada, como se ve acá. Y en algunas ocasiones será preciso hacer que todo esto tenga una apariencia tipo APA. Para ello todo se hace sin borde. Luego nos vamos al borde inferior. Hacemos selección de nuestros títulos. Luego colocamos inferior
y luego elegimos superior. Esta es la manera en que se presentan las tablas. Entonces tenemos tabla 1, autores, tabla 2, composición de las variables. Un ejemplo, repito. Y de vez en cuando haremos clic con botón derecho en el índice para indicar la actualización de toda la tabla como se ve allí. Ya tenemos ahora 2 contenidos. Luego se pueden hacer cosas más específicas, por ejemplo un espacio más atractivo entre capítulo y capítulo. Para ello ingresaré a la tabla de contenidos personalizado, modificar. Aquí tenemos el capítulo o título 1, título 2. Voy al título 1, modificar, formato, párrafo, anterior, posterior. Voy haciendo esa distinción, probando, acepto y ya se hizo el cambio correspondiente, ¿no? Acá hay un espacio entre cada capítulo. Bien, acá puede ser también un problema. Está tomándome como subcapítulo esto de ADASD, ¿no? Eso es lo que había escrito. Voy a ingresar ahí. ¿Qué está pasando ahí? Ajá. Estoy percibiendo que este ASD está como título 2, fíjense. Para ello tengo que marcar todo esto y decirle que esto no es ningún título, esto es algo normal. Ya le hice clic aquí en la parte normal, ¿no? Suele suceder eso. Por lo tanto, retorno y hago la actualización correspondiente con el botón derecho. Actualizar campos. Actualizar toda la tabla. Y asunto arreglado. Bien, esa es la forma en que uno hace el diseño en función a la petición que nos pudiera hacer nuestra universidad para efectos del proyecto de tesis o el informe final. Hay que mencionar que es preferible hacer que los capítulos, como se ve acá, y los subcapítulos tengan la numeración de manera manual. Es mejor para tener un control mucho más asertivo de esto. Bien, aquí concluye entonces este tutorial. Espero que te ayude en la elaboración más práctica del procesador de texto que es Word.